El territorio es de alguna manera un lugar, es el lugar donde vivimos, visto desde muchos puntos de vista. Es un escenario, lo podemos ver de una forma pasiva, pero también es parte de lo que producimos como sociedad y también nos condiciona en nuestro desarrollo, en nuestras expectativas, en cómo vivimos, en cómo es nuestra cotidianeidad. Importante de cómo funciona en Uruguay este pacto o este escenario en donde se salda de alguna manera qué hacemos con el territorio, qué hacemos con estos recursos, qué hacemos con el suelo, cuál es nuestro proyecto a futuro con estos lugares, sale de leyes y de disposiciones en donde, al menos las que surgieron de la Ley de Ordenamiento Territorial del 2008 en adelante, plantean dos aspectos que son centrales para pensar el territorio con una mirada contemporánea, en el sentido de darle potencia a las garantías ambientales y garantizar los procesos de participación ciudadana en estas dinámicas de cómo se transforma el territorio. Entonces, hay distintos dispositivos que corresponden a distintos ámbitos técnicos, ciudadanos o políticos, como decíamos, en donde se dilucidan estos aspectos y donde sobre todo la sociedad civil, en la diversidad, pueda también opinar, plantear sus discrepancias sobre estos procesos en distintos momentos. Esas garantías ambientales y ese proceso de participación es robusto en el sentido de que lo que está planteado en las normativas sea un piso, sea, digamos, pensar que es un mínimo y que tenemos que ser como más exigentes en eso, exigentes en pensar las dimensiones de conservación del ambiente y del paisaje, y pensar en los mecanismos de vinculación de la sociedad civil con la transformación del territorio, teniendo esa base de lo que plantea la ley, pero pensando que podemos aspirar a que esos procesos se amplifiquen mucho más. La costa es un ejemplo de cómo lo que la sociedad valora o considera que tiene que hacer con un territorio en esos procesos de uso y de transformación futura va variando a lo largo del tiempo, porque estos arenales en el patio trasero de las estancias no podíamos poner vacas arriba de la arena, después tampoco podíamos poner vías del ferrocarril. Entonces estos lugares quedaron apartados de grandes procesos que se dieron en el país que implicaban unir todo el territorio de la ciudad a través de infraestructura. Y encuentran una oportunidad en el proceso de desarrollo en torno al turismo. Y ahí se empieza a dar una transformación aceleradísima durante el siglo XX, donde incidieron muchos factores que tenían que ver con una idea del país, de alguna manera de sacar recursos de la costa, pero también de determinados actores que empezaron a ver en el negocio del suelo urbano una oportunidad de comprar terrenos por hectáreas y venderlos por metro cuadrado. La particularidad de Maldonado y de la costa es haber sido originalmente un territorio que se tematizó en torno al turismo, que se estructuró, a diferencia de otros lugares del país, pensados en los servicios al agro, pensados en la industria, que se tematizó pensando en el turismo, pensando en que la fuerza económica estaba en el suelo urbano y estaba en la construcción de residencias de veraneo, pensado en armar infraestructura al servicio del ocio, del turismo, generalmente ni siquiera del turismo nacional, del turismo de otros países. Pero también hay un proceso que es distintivo y que tiene que ver con el uso público de la playa, con el carácter público de la playa. Y eso es una decisión, una definición del Estado uruguayo, que hace que en las costas de nuestro país, y en particular en el epicentro del turismo uruguayo, de sol y playa, cualquiera pueda ir a la playa. No es como en otros destinos en donde tú vas a un resort, a un hotel, y ese hotel como que abraza un pedazo de arena y vos bajás ahí y esa parte, vos estás en eso. No, acá vos sos un ciudadano que baja por cualquier bajada de la playa y te vas con tu reposera, con tu sombrilla, con tu familia, y si no te gusta, te movés y te vas a otro lugar, porque la lógica de que ese espacio es de todos
es una definición del país y es una política de Estado y es un aspecto central de cómo se arma el territorio turístico uruguayo. En el 93 hicimos esta casa ya para vivir. Era la única casa que había en toda la cuadra. El mar era un paraíso, se pescaba que era una cosa divina. Y acá se dio el problema que nos enteramos en el año 2012, 2013, por ahí, que habían tratativas para edificar sobre la playa. Intentamos de estar anoticiados de qué era lo que estaba pasando. Venían agrimensores a medir para un lado, para el otro, y habían empezado más del otro lado, más para el lado de Punta del Este. Intentaron apoderarse de la playa sin decir aguaba. Vinieron y alambraron todo. Unos vecinos muy bien intencionados, con unas tijeritas cortaron esos tejidos. Se logró que se fueran. También todavía estaba la parte de, creo que era un alcalde, que él dijo que de ninguna manera lo iban a sacar así como así, porque se les antojara, que iban a tener que hacer todos los trámites legales. En aquel momento había una abogada muy excelente, Betel Rodríguez, que le avisamos que estaban pasando estas cosas, a ella y al doctor Ciandro. Y ahí intervinieron también. Y se paró esa parte no la tocaron más. Pero después ya vinieron a atacar para el lado de José Ignacio. Y ahí empezamos a controlar. Les pedimos a la gente que conocíamos dentro de la Junta a ver qué era lo que estaban haciendo. Cuando vimos que se acercaban, que cada vez a pasos agigantados se nos venía, empezamos a conectarnos con vecinos, con la gente de la red de la costa, con los del Cure, no sé, empezamos con todos. Y empezamos a juntarnos, no sé ni cómo lo hicimos, cómo logramos hacer eso, pero empezamos a juntarnos en la calle, no me acuerdo si era 33 o 36. Nos juntábamos todos los sábados, planeando a ver qué era lo que íbamos a poder hacer. Y la gente entró y vino y se preocupó, porque vio que era en serio, que en la playa, sobre las dunas, iban a edificar. Bueno, desde la Red Unión de la Costa nos habíamos ya acercado a diferentes representantes de los vecinos de Balneario Buenos Aires, porque habíamos dado otras luchas ahí en el territorio, otros conflictos de los que habíamos participado y estábamos en contacto con ellos. Al enterarnos que había un proyecto que se llamaba Marina Beach, que estaba avanzando un poquito más al este del Balneario Buenos Aires, al sur de la Ruta 10, nos contactamos con estos vecinos para ver qué podíamos hacer en conjunto y en coordinación frente a esto que en el Ministerio de Ambiente ya sabíamos que estaba avanzando, que había pasado por la audiencia pública y teniendo en cuenta que hasta el momento todas las veces que habíamos participado de audiencias públicas no habían tenido la repercusión esperada, ni siquiera se habían tomado los comentarios que la gente lleva a estas audiencias para hacer aportes, bueno, asumimos que teníamos que buscar otras vías para ir en contra de este conflicto. Nos juntamos con los vecinos y con algunos abogados para explorar estas otras alternativas, entre ellas estaba la posibilidad de presentar un recurso en contra del decreto que permitía el fraccionamiento de este lugar al sur de la Ruta 10. Se contactó gente del Frente Amplio con nosotros porque ellos tenían la iniciativa de empezar a juntar firmas para presentar este recurso, cosa que nosotros decidimos apoyar y comenzamos a organizar esta juntada de firmas. En ese sentido nos juntamos con docentes del CURE, de la Universidad de la República, con los estudiantes del Centro de Estudiantes de la Licenciatura en Gestión Ambiental y obviamente todos los colectivos de vecinos y la Red Unión de la Costa organizando esto. Logramos juntar en muy pocos días más de las firmas, más de 6.000 firmas, mucho más de lo que se precisaba para esto, y juntamos esas firmas y fuimos a la Comisión de Constitución y Códigos del Parlamento para presentar las firmas y la argumentación en contra del decreto del intendente
que permitía este fraccionamiento. Al ser escuchados por la Comisión de Constitución y Códigos con argumentos fuertes en contra de este proyecto, que desde el Ministerio había sido en ese momento categorizado como como B, lo cual quería decir que tiene impactos, pero estos pueden ser mitigados con alguna forma de restauración o algo que se piense para el territorio. Nosotros consideramos que eso no era correcto, los impactos de este proyecto los consideramos inadmisibles, y en ese sentido los impactos inadmisibles quiere decir que no hay forma de mitigarlos después de realizados, por lo tanto la costa va a sufrir en ese sentido. Y fuimos a la Constitución con la esperanza de ser escuchados por los diferentes representantes de todos los partidos políticos. Argumentamos, fue un representante de los docentes del CURE, fue un representante del Centro de Estudiantes de la Licenciatura de Gestión Ambiental, representantes de los vecinos y la Red Unión de la Costa. Y luego de ser escuchados teníamos la esperanza de que salga a favor el recurso presentado, lo cual no fue así. Por lo tanto, cuando pasa por el Parlamento, por la Cámara de Diputados, estos votan en contra del recurso, lo cual hace que el proyecto Marina Beach continúe avanzando. Por lo tanto, se va a construir en ese lugar, al sur de la Ruta 10, un hotel y unas 24 viviendas, lo cual ya está pasando al día de hoy. Y en ese sentido, no pudimos continuar esa lucha, ya que el Ministerio siguió su curso, el recurso no fue aprobado, y además a esto hay que adicionarle que luego de todas estas instancias, el ministro del momento, por su propia voluntad, bajó de categoría a el proyecto, por lo cual quiere decir que no tiene que presentar ningún tipo de estudio, y los impactos que va a generar, al parecer, para el Ministerio en ese momento no tendrían ningún tipo de importancia, ni sobre el ecosistema costero, ni nada. El ordenamiento jurídico uruguayo establece una serie de mecanismos jurisdiccionales que permiten a la población exigir ante organismos jurisdiccionales la observancia y la protección y la garantía de derechos y libertades. Y en materia territorial específicamente podemos hablar de 3 mecanismos posibles ante decisiones del Estado, en nuestro caso a nivel departamental, del gobierno departamental o de los gobiernos subnacionales. Por un lado, por la vía administrativa, lo que es la acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para atacar actos administrativos que emanan del gobierno, en nuestro caso departamental, y ese mecanismo jurisdiccional que se tramita ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo exige una serie de condiciones y de procedimientos previos, como ser el recurso administrativo, el agotamiento de la vía administrativa, posteriormente la presentación de la acción de nulidad, y para eso se requiere una legitimación especial. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que vaya a iniciar esa acción tiene que ver lesionado un derecho subjetivo o un interés directo, personal y legítimo, según establece la Constitución de la República. Esto muchas veces complejiza las posibilidades de quiénes son las personas que pueden iniciar esta acción específicamente. Esa acción se ha entablado en algunos casos para atacar actos administrativos, resoluciones del gobierno departamental que autorizan proyectos de forma irregular o proyectos que representan una amenaza para el ambiente o para el ordenamiento del territorio. Tenemos un caso muy reciente que es el de los vecinos de La Juanita por el hotel de campo que el gobierno departamental viabilizó construir sobre la playa, en un claro atropello a las normas territoriales y ambientales vigentes. Por otro lado, existen mecanismos más generales, también jurisdiccionales, pero que se tramitan ante el Poder Judicial, como son la acción de amparo prevista en la Ley 16.011, que es una acción de carácter residual a la que se puede recurrir siempre que se hayan agotado otros mecanismos jurisdiccionales o administrativos tendientes a la protección de un derecho que se vea amenazado, lesionado o eventualmente degradado por el Estado o por privados, ¿no? Y en ese caso esa acción también requiere de ciertos formalismos y de ciertos procedimientos. Son acciones, todas ellas, que
sí o sí necesitan de asistencia letrada, o sea, se necesita un abogado para poder comparecer ante los tribunales para entablar estas acciones. Y por último, lo que yo personalmente llamo la acción de amparo territorial, pero en realidad no es una acción de amparo en sentido estricto, sino que es un mecanismo muy general que está establecido en la ley 18.308, en la ley de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, en su artículo 6, en el literal C, que establece que toda persona puede presentarse ante la justicia competente para exigir la observancia de las normas territoriales y los instrumentos de ordenamiento territorial que se vean vulnerados o atacados en todo acto, hecho o acuerdo celebrado por una persona pública del Estado uruguayo en sentido amplio. Tiene un rasgo muy interesante respecto a lo que en los otros casos es un problema, que es la legitimación activa, ¿no? ¿Quién puede entablar esa acción? Como vimos anteriormente, la acción de nulidad y la acción de amparo requieren ciertas condiciones para poder accionar, pero en este caso la ley habla de toda persona. Eso quiere decir cualquier habitante de la República, sea ciudadano uruguayo o no, tenga un interés directo, personal y legítimo o no, tenga un derecho subjetivo en juego o no. O sea, es una acción bien amplia que permite que cualquier habitante de la República la pueda ejercitar, dando cuenta de que el derecho al territorio y al ambiente es un derecho humano fundamental de todos los habitantes de la República y que requiere de mecanismos de exigibilidad y de garantías que llegan hasta la vía jurisdiccional, en este caso la vía judicial, con esta acción específica.